Muy bien, vamos a ver este ejercicio que dice: si se conoce que la distribución de velocidad de un fluido dentro de una tubería viene dada por... Aquí tenemos la ecuación de esta distribución de velocidad, ¿bien? Donde R es el radio de la tubería, que es 3 centímetros. Esta R sub 0, perdón, R sub 0, esta de aquí es el radio de la tubería. Este radio de esta tubería. R es la distancia radial medida hacia afuera desde el centro. R es una variable que mide desde aquí el centro hacia afuera, ¿no? Y calcular nos indica calcular el caudal que fluye dentro de la tubería. Bien, para comprender esto, pues es sencillo, ¿no? Tenemos aquí R, que es nuestra variable, en este caso es nuestro término independiente, y nuestro término dependiente va a ser la velocidad. La velocidad va a estar en función a R. Cuando R sea 0, vamos a tener la velocidad máxima. Esta es la velocidad por si acaso. Cuando R sea 0, es decir, en medio, vamos a tener la velocidad máxima. Y cuando R sea igual al radio, vamos a tener la velocidad que es igual a 0. ¿Verdad? Eso es simplemente esta ecuacioncita de aquí. Esta parabolita es esta ecuacioncita de aquí. Y nos relaciona eso, la velocidad en función al radio. Eso nomás. Bien. Ahora, sabiendo eso, tenemos que calcular el caudal. Ahora tenemos que calcular el caudal. ¿Cómo se calcula el caudal? Por la relación de esta forma. El caudal se calcula como la relación integral. Integral, aquí está. La relación integral de la velocidad diferencial de área. Bien. Cuando la velocidad es constante, esto sale de la integral y se integra directamente B por A, ¿no? El caudal va a ser B por la velocidad por el área, ¿no? Eso es lo que ustedes conocen como ecuación de continuidad, pero ¿eso de dónde viene? Viene de una relación que es parecida a esta, ¿bien? Esa es la forma integral para este caso. Y esto es lo que ustedes tendrían que saber, ¿bien? Tendrían que saber esta cosa de acá. Ese tipo de relaciones ustedes tienen que estudiarlas y tenerlas en cuenta siempre, ¿bien? Entonces, sabiendo que la forma integral del caudal es esta, la integral de la velocidad por el diferencial de área, vamos a calcular el caudalcito, ¿no? Bien, entonces tenemos que cambiar este diferencial de área, ponerlo en función al radio, ¿no? Ese es nuestro objetivo siguiente. Bien, primeramente vamos a decir que el diferencial de área es igual a, en ejes coordenados va a ser igual al diferencial de x por el diferencial de y, ¿verdad? Ahora, para cambiar esto a polares, si alguien se recuerda, diferencial de x por el diferencial de y, para cambiar a polares tiene que ser el diferencial de θ por el diferencial de radio. Pero no se cambia así directamente, ¿no? Se cambia por un jacobiano. Y nuestro jacobiano va a ser, en este caso, R, el radio. Así se calcula, ¿bien? Ese es el cambio de ejes, ¿bien? Se cambia en los ejes coordenados que son los del triedro, ¿no? X, Y, Z, a ejes polares se lo cambia de esta forma. Las relaciones integrales se lo cambia de esta formita. Bien, ahora entonces va a ser el diferencial de área igual a el radio, y si integramos esto de aquí, si le metemos una integral a toda esta cosita, en aquí que sea diferencial de θ en aquí, si le metemos esa integral, esto mejor aquí, y esto lo borraremos. Bien, si integramos esta cosa de aquí, el θ es el ángulo, ¿verdad? ¿Y de qué ángulo a qué ángulo va a ser? Va a ser de 0 a 2pi, ¿verdad? De 0 hasta 2pi. Bien, de 0 hasta 2pi por R por el diferencial de R. Bien, entonces nuestra diferencial de área, que era esto, se ha vuelto esta cosa de aquí. Y pues, si no lo ubican más o menos de dónde vienen todos estos cambios locos que están aquí, ¿no?
todos esos cambios locos. ¿De dónde viene? Pues pueden hacerlo de esta forma. Tenemos, digamos, el área del tubo. Tenemos el área del tubo que es pi por el radio al cuadrado. Esta formita lo vamos a diferenciar, así que vamos a diferenciarlo. Va a ser diferencial de área, va a ser igual al... El pi es constante, este 2 baja, va a ser 2 por pi. Ahí nos da 2 por pi por el radio. Bien, ahí está. Esa va a ser el diferencial. Diferencial de radio, ¿no? Claro, igual. Diferencial de radio. Y entonces, esa puede ser una forma para que se den cuenta, ¿no? Pero esto sirve, claro, solamente para los círculos, ¿no? Para círculos, porque estamos en polares en este caso. Bien, eso para que se den cuenta, digamos. Bien, entonces, vamos a reemplazar esto en nuestra forma integral del caudal, ¿bien? Vamos a reemplazarlo a eso. Va a ser el caudal es igual a la integral de la velocidad, y el diferencial de área va a ser toda esta cosa de aquí, a ver, 2pi por el radio por el diferencial de radio. Ahí está. Esa es nuestra forma integral final, ¿no? Teniendo en cuenta que la velocidad está en función al radio. A ver, vamos a poner eso más bien. Velocidad en función al radio va a ser 2 por 1 menos radio sobre R sub 0 radio sub 0, que es el radio de la tubería. Aquí está mal escrito, es tubería. Radio sub 0 de la tubería, que es 3, bien, 3 centímetros. Esto elevado a la 1/6. Bien, esta es la funcioncita. Bien, ahora esto tiene que ser reemplazado igual en la forma integral, ¿no? Entonces, nuestra forma integral va a ser Q, va a ser la integral de toda esta cosa, ¿no? Va a ser, bien, a ver, le pondremos aquí paso a pasito, 2 por pi por r por la velocidad. Y la velocidad es toda esta cosa de acá. Listo. Medio raro se ve, ¿no? Pero bueno, eso es por el diferencial de radio. ¿Y entre qué límites? Va a ser desde el radio igual a 0 hasta el exterior radio igual a este radio, ¿no? Radio igual a 3. Entonces va a ser desde 0 hasta 3 esto. Estamos integrando con nuestra variable radio, ¿no? Tengan en cuenta eso. Entonces esta va a ser nuestra forma integral final. ¿Cuál ha sido la clave en esto? Esto de aquí, ¿no? Si no sabían esto, pues simplemente problema perdido, ¿no? Esa es la macana con estas cosas. Es muy aplicativo. Entonces también después de esto igual, ¿no? Para hacer el cambio de variable o el cambio de diferenciales se utiliza estas formitas de aquí. Esto yo lo estoy integrando el ángulo desde 0 hasta 2pi, ¿no? Ténganlo en cuenta, este diferencial de θ se ha ido porque lo he integrado desde 0 hasta 2pi. Y si fuese de otro tipo, pues tendrías que tener en cuenta también cada cosa, ¿no? Cada parámetro, ¿no? En este caso, como es un círculo, pues bastante sencillo. Bien, entonces aquí tenemos nuestra forma integral. Vamos a reducir esto que se ve bonito, porque no se ve muy bonito en este momento. Vamos a ponerle evaluación simbólica. Y ahí está, esta es la reducción más bonita, ¿no? Entonces nuestra función integral va a ser esa cosa de ahí. Listo. Y acabamos. ¿Por qué acabamos? Ah, bueno, no, aquí tengo que cambiarle las R's por X, le cambiaré. R por X y R por X, listo. ¿Por qué acabamos? Porque si recuerdan, siempre que tenemos la función ya hemos resuelto el problema. Es acomodar y poner bonito nomás, ¿no? Bien. En este caso, el límite y número de puntos. Nuestros límites van a ser de 0 a 3 y, como siempre, 5, ¿verdad? 5 términos. Bien, vamos a calcular el término 0. ¿Cómo se calcula el término 0? Con b menos a entre 2 por la suma de la evaluación en estas funciones.
¿Por qué nos da esto? A ver, veremos. En 0 la función evaluada. A ver, b menos a va a ser 3. Va a ser 3 medios esto no es 0. Bien. F evaluado en el límite inferior en 0 va a ser así, ¿no? Límite evaluado en 0 va a darme 0 y en el límite superior va a darme 0 porque en aquí va a ser 3 sobre 3, 1, 1 menos 1, 0. Entonces me está dando 0. No tiene mucho sentido en este momento, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Primer término. Vamos a calcular el primer delta de x, va a ser b menos a entre 2 y nos va a dar 1.5. La evaluación de la función va a ser la función evaluada en el límite inferior más una vez este delta de x y me da este resultadito. La integral va a ser el término 0 entre 2 más el delta de x por esta función evaluada y nos da este resultadito de aquí. Ya es un resultado más coherente, ¿no? Mucho más coherente que el 0. Bien, vamos a calcular el segundo término. El segundo término va a ser, tenemos que calcular un nuevo delta de x, que va a ser en este caso b menos a entre 2 a la 2, y nos dan 0.75. Evaluamos las funciones, que va a ser la función evaluada en el límite inferior más una vez el delta de x, nos da esto. La función 3 va a ser la función evaluada en el límite inferior más 3 veces delta de x, nos da esta cosa. La forma integral va a ser, el término 2 va a ser el término 1, que era el término anterior, entre 2 más el delta de x por la suma de estas funciones. Y nos da este resultado. Bien, ahora vamos a proceder a la tabla de resumen del trapecio. Bien. Y tenemos en acá entonces para los 5 términos. Fíjense, para el término 5 hemos llegado a 44. Un valor, pues cada vez ha ido cambiando bastante de valor, ¿no? No sabemos si esto es con exactitud nuestro valor requerido, pero vamos a verificarlo ahora. Q caudal, ¿no? Va a estar definido como esta cosa de aquí. En unidades, esto está en centímetros y bueno, no me indica nada de la velocidad, las unidades de la velocidad, así que voy a asumir que es velocidad sobre segundo. Entonces va a ser centímetros sobre segundo. Bien, eso estoy asumiendo. Listo, supuestamente va a ser mi resultado por los 5 términos del trapecio. Ahora vamos a verificar. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Vamos a colocarle flotante 7. Me tiene que dar 44.74. Bien, 44.74. Y nos acercamos en las unidades, ¿no? En 44 nos hemos acercado con el método de trapecio. Para aproximar de mejor forma podemos aumentar el número de términos o hacer extrapolaciones, ¿no? Las extrapolaciones están aquí ya. Para el primer término de la primera extrapolación va a ser 4 veces el primer término de trapecio menos el término 0. Este va a ser 4 veces el segundo término menos el término 1. Este va a ser 4 veces el término 3 menos el término 2. Todos sobre 3, ¿no? Todos sobre 3. El término 4 va a ser 4 veces el término 4 menos el término 3 sobre 3. Y este va a ser 4 veces el término 5 menos el término 4 sobre 3 y nos da esto. Hacemos nuestra tabla de resumen de Romberg, ¿no? Y nuestro resultado nos da 44.3565. Que no es exactamente, ¿no? No es exactamente esto. 44.74. No es un resultado totalmente preciso, ¿no? Pero como siempre, este método de trapecio es simplemente una aproximación. No es que nos dé siempre el método, siempre nos dé el método o el resultado exacto, ¿no? Son aproximaciones esto.
Y bueno, teniendo en cuenta más cosas como el cambio del error o el cambio de nuestro número de términos, como siempre, si lo aumento en aquí, voy a tener una mejor precisión por mucho, ¿no? 44.72, que es lo que me sale como respuesta, ¿no? 44.72, 44.74. Si aumentamos este número de términos a calcular, estamos con una mucha mejor aproximación. Tienen que tener siempre eso en cuenta. Muy bien, con esto vamos a terminar lo que es el método del trapecio y las extrapolaciones de Richardson y Romberg, ¿no? Y pues vamos a comenzar ya en la siguiente clase con cuadratura de Gauss, que es un método con mucha mejor aproximación que este método de trapecio, y también es mucho más sencillo. Entonces nos vemos el sábado para eso. Con esto terminamos este ejercicio.